Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, el versículo número 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la hermosa presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas presentes, pero también, Señor, le damos muchas gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Alabamos y bendecimos su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy debemos continuar con el tema Siervo de Jesucristo. Estamos haciendo una relación entre lo que es la apocalíptica bíblica y también lo que es la ciencia de la salvación. ¿Cómo se mezcla una cosa con la otra? Decíamos en uno de los temas anteriores que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no ve, no sabe ni conoce. Dios se ocupa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de decirle a los seres humanos cuáles son las cosas que ocurrirán antes del gran día de la ira de Jehová, antes del gran día terrible de Jehová, antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles son las cosas que ocurrirán antes que Cristo venga? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, solamente tiene en la mano un material de toda la Biblia que habla de la apocalíptica bíblica. En la apocalíptica bíblica usted ve la participación de Dios, la participación de Jesús, la participación del Espíritu Santo, la participación de los ángeles, pero también usted ve la participación de los demonios, la participación de los seres humanos, y entre una cosa y la otra usted nota cómo Dios siempre tiene el control. No importa lo que usted vea, no importa lo que pase, finalmente la iglesia triunfará, Dios triunfará y sus hijos vivirán con Él en la Canaán celestial. Puede parecer en algún momento que Satanás está saliendo con la suya, pero no se engañe. Al final de la jornada se hará todo aquello que Jehová ha determinado que se haga. El Señor Jesús vino a la tierra, pagó el precio del pecado. Nadie puede impedir, nadie puede negar que el pecado ha sido completamente pagado a través de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos la apocalíptica bíblica, comprendemos que lo que le llaman los teólogos, lo que se llama escatología o eventos del fin o estudio de los eventos finales, nos muestran y nos dicen que Dios tiene un conocimiento exacto, un conocimiento completo y un conocimiento profundo de las cosas que han de acontecer. Si usted es un papá o una mamá y tiene su familia y se refugia bajo las alas de Jehová, Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará, ¿dónde? Cuando usted mora ahí bajo las alas del Señor, no tiene nada que temer, porque sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nos reunamos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Se ha demostrado recientemente
que cuando su mente se llena de la palabra de Dios, se llena de luz. Lo que conocen ahora como neuroplasticidad demuestra que cuando la Biblia está en su mente, hay zonas específicas de su cerebro que se llenan de luz, se iluminan. La Biblia dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso, la herramienta de trabajo que usaremos es la palabra de Dios. Cuando usted relaciona lo que es el conocimiento de la apocalíptica bíblica, la revelación de los eventos finales, la manera como Dios anuncia lo que viene, lo que está por venir, y lo combina con la soteriología o la ciencia de la salvación, lo que se ha logrado a través de Cristo Jesús, usted tiene una bomba, usted tiene algo maravilloso, y es la seguridad y la garantía de la salvación y la certeza del cumplimiento de la voluntad de Dios en el tiempo final. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Estamos trabajando con una palabra que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Decíamos en el tema anterior, y esta es la segunda parte de siervo de Cristo, decíamos que un siervo en la Biblia significa alguien que básicamente se somete a otra persona. Un siervo, en griego un doulos, es un esclavo. Pero ya vimos en la Biblia que aún el Mesías adoptó el título de siervo. Cuando leemos Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6, descubrimos que hubo siervos en la antigüedad que decidieron ser esclavos, siervos por amor. El apóstol Pablo, cuando se encontró con Cristo rumbo a Damasco, tomó la decisión de ser un siervo por amor. Número 1, y también ser un siervo, un doulos, un esclavo, porque aceptó que Cristo le comprara con su sangre. Estoy repasando el tema anterior y allí nos quedamos. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, un doulos de Jesucristo. Por amor, número 1, y número 2, porque Cristo lo compró. Ahora, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, vamos rapidito, mire dónde aparece la palabra siervo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Me encanta la Biblia porque es la palabra de Dios. Y la Biblia no se contradice. Versículo 1, Apocalipsis 1, ¿cómo dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes dice, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pregunto, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel, ¿a quién se la declaró? A su siervo Juan. Los discípulos eran siervos de Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Ahora, vamos rapidito en el libro de Apocalipsis a ver esta palabra siervo, cómo se repite una y otra vez en el contexto de personas que se han sometido a Dios, personas que pertenecen a Dios, personas que son hijos de Dios, personas que son de la familia de Dios. Vamos rapidito, mire el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué dice ahora? Enseñe y seduzca, ¿a quién le dice Dios? A mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La pregunta, ¿tiene Dios siervos que le pertenecen a Él, sí o no? ¿Sí o no? ¿Reconoce Dios a sus siervos? El Señor Jesús dice en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Las ovejas de Jesús son siervas de Jesús. Las ovejas de Jesús pertenecen a Jesús. Él las compró con su sangre. Él pagó con su vida para tener derecho a las vidas de sus ovejas, a la vida de sus siervos. Capítulo 7, versículo 3, Apocalipsis. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes dice? A los siervos de nuestro Dios. Mi pregunta,
Hay un proceso de sellamiento en este momento para identificar quiénes son siervos de Dios y quiénes no lo son. Sí, la Biblia dice que sí. Ahora, ¿cuándo aparece esa declaración? En el capítulo 6, versículo 17, mire lo que dice. Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces la respuesta en el capítulo 7, versículo 1 al 3, es que hay un proceso de sellamiento. Hay un proceso donde Dios ordena que las personas que son de Él, sus siervos, sean sellados. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Las personas que están siendo selladas, están siendo ungidas, están siendo llenas de la presencia del Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia, descubre en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, que el sello es el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 30 de Efesios dice que el sello es el Espíritu Santo. Las personas que se entregan a Jesús, las personas que reciben al Señor, las personas que se entregan completamente a Dios a través del conocimiento de su palabra, entonces son sellados. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro predica el sermón de Pentecostés, la gente preguntó: varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el santo bautismo, se espera, conforme a la Biblia, que reciba la unción del Espíritu Santo. En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17, cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu descendió en forma de paloma y posó sobre él, y Dios habló desde el cielo diciendo: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Pregunto, ¿necesitamos la unción del Espíritu Santo, sí o no? A ver, ¿sí o no? En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: siervo de Jesucristo. Nos quedamos en el tema anterior cuando Pablo presenta que fue comprado por la sangre de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos rapidito. Es hermosa la Biblia porque es la palabra de Dios. Es hermosa la palabra de Dios porque no es asunto humano, es asunto de Dios. En el versículo 14 y versículo 15 del capítulo 2, Colosenses dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? En la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, muere triunfante, muere victorioso, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo murió para pagar el precio del pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Pablo declara que es siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, por amor y también porque Cristo lo compró. Ahora, vamos a entrar en algunos detalles interesantes. ¿Cómo fue que Pablo se arrepintió? ¿Cómo fue que Pablo se entregó? La persona que escribió el Evangelio según San Lucas fue Lucas. Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. 3 veces aparece en el libro de los Hechos la historia, la experiencia de Pablo, cuando va para Damasco. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Ahora, mire qué interesantes son los detalles en cada una de estas presentaciones. Número 1, en el capítulo 9, Lucas relata el encuentro de Jesús con Pablo. En el capítulo 22, Pablo relata a los judíos su experiencia. Y en el capítulo 26, Pablo se presenta ante Agripa y le da su testimonio. Pero en ese capítulo 26, el Señor Jesús dice por qué y para qué llamó a Pablo. Leamos rapidito. Hechos capítulo número 26. Mire qué cosa linda. Jesús se encuentra con Pablo, lo tumba del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, mire los detalles del Señor Jesús con relación a Pablo. Mire qué cosa linda. Capítulo 26, versículo 16 al 18.
Jesús está llamando a Pablo para una misión. Jesús está escogiendo a Pablo para una misión. Está llamando a Pablo para que sea un siervo voluntario, un esclavo voluntario. Y más que esclavo, como veremos al final, para que sea un amigo. Me llama la atención y me llena de gozo cómo Dios anda buscando amigos. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 16. Dice Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire qué cosa linda dice ahora. ¿Para qué cosa dice? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Pablo. ¿Qué le está diciendo? Que él lo está escogiendo para una obra especial. La pregunta para ti, ¿te gustaría que Cristo te escogiera para una obra especial? ¿A cuánto le gustaría? Sinceramente, levante la mano. Alabado sea el nombre de Dios. La experiencia de Pablo con el Señor Jesús nos lleva a una interesante pregunta que Jesús hace. Jesús le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se lo preguntó o no se lo preguntó? A ver, ¿sí o no? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Pero de quién es la iglesia? De Cristo Jesús. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué relación hay entre la iglesia y Cristo? Toda relación. El Señor ama tanto a la iglesia, el Señor ama tanto a usted y a su familia, el Señor está tan decidido por usted y lo suyo, que lo hace no solamente parte de su familia, sino que lo identifica como su propio cuerpo. Veamos algunos versículos rapidito, porque hay una cosa clara: nosotros jamás viviremos por encima de nuestros pensamientos. Usted es lo que usted es porque usted piensa como usted piensa. ¿Sí o no? Tal es el hombre, tales son sus pensamientos. Hay una obra grande y especial que Dios tiene que hacer en nosotros, y es cambiar nuestra mente. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Dios dice, dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. Usted tiene lo que tiene en su mente por lo que usted ve, por lo que usted oye, por lo que usted huele, por lo que usted come y por lo que usted toca. El enemigo se encarga de que esas avenidas del alma sean manipuladas por él para asegurarse que usted tiene pensamientos como él quiere. Sin embargo, cuando la Biblia viene a la mente suya, cuando usted cree en la palabra de Dios, cuando usted le cree a Dios, el Espíritu viene y transforma su mente y le da la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Es importante, es de vida o muerte entender esto. Mire cuánto valor tiene la iglesia. Y recuerde que la iglesia no es este edificio. La iglesia son las personas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Veamos algunos pasajes hermosos donde Cristo presenta a la iglesia como lo que es y lo que significa para él. Hechos capítulo 9, versículo número 4, el Señor dice, ¿por qué me persigues? Capítulo 22, versículo 7, ¿por qué me persigues? Capítulo 26, versículo 14, ¿por qué me persigues? Ahora veamos entonces qué significa y qué valor tiene la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 4, ¿cómo dice el versículo 4? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, ¿qué cosa dice? La misma, ¿cómo dice Pablo? No todos los miembros tienen la misma función. Ahora, mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Mire qué cosa linda. La manera tierna como Dios nos trata a los miembros de su iglesia. ¿Qué dice el versículo 27? Vosotros pues, ¿qué dice ahora? Sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando alguien te maltrata, está maltratando al Señor Jesús. Cuando alguien te hace daño, está haciendo daño al Señor Jesús. Por eso Él dijo, ay de aquel que hace daño a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo del mar. En otras palabras, mejor que se muera. Porque si le hace daño a un hijo mío, se lo va a llevar el demonio. Yo lo voy a arreglar. ¿Lo arregla o no lo arregla el Señor? A ver, ¿sí o no? ¿Arregló los antediluvianos? ¿Sí o no? ¿Arregló Sodoma y Gomorra? Sí. Y la cuestión de arreglar lo que están hoy día es cuestión de tiempo. Ya eso viene pronto. El Señor viene pronto a arreglar las cosas y poner las cosas en su lugar. Usted no está solo. Cuando usted es un siervo o una sierva de Dios, el Señor pelea y defiende su casa, su vida, su familia. Si usted es un siervo de Dios, usted es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer un par de versículos más. A mí me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Efesios 3, 6 dice la Biblia que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Y qué dice ahora? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mi pregunta, ¿nosotros los gentiles en Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo, sí o no? Sí. ¿Le gustaría a usted ser miembro del cuerpo de Cristo? ¿A cuánto le gustaría? Levanten la mano conmigo. Para Dios no hay acepción de personas. No importa quién usted sea, rico, pobre, blanco, negro, azul, amarillo, el color que usted quiera tener. En Cristo somos miembros de la familia de Dios. En Cristo somos parte de su iglesia. En Cristo vivimos para la gloria de su nombre. Hay una cantidad de textos de la Biblia hermosísimos. Capítulo 4, versículo 12, Efesios, dice el versículo 12, Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué cosa dice? Del cuerpo de Cristo. Hoy, en algún momento, hay un grupo de 5 personas que han tomado la decisión de pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando usted decide entregarse a Cristo, hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida y allí registran su nombre con letras hermosas para que tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. Usted le da derecho legal a Dios a través del bautismo para llamarse hijo o hija de Dios y heredero de la patria celestial. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Después que Pablo llega a Damasco, el Señor Jesús visitó a un siervo llamado Ananías y llama la atención cómo el Señor viene y le habla a Ananías acerca de la experiencia de Pablo. El Señor viene y le dice, Hechos capítulo 9, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Me llama la atención que Ananías como que piensa, el Señor como que no está muy actualizado en lo que está pasando. Y entonces le dice al Señor, Señor, mira, este tipo es peligroso, este tipo nos está arreglando a nosotros, nos está persiguiendo, este tipo no vino aquí con buena cosa. Señor, como que quiere poner al día a Cristo Jesús de lo que está pasando. Me gusta la manera como el Señor Jesús le responde, versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pregunto, ¿vino Ananías a donde Pablo sí o no? ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué cosa dice? Fue bautizado. Mi pregunta, ¿era Pablo un doctor de la ley? Sí. ¿Era un fariseo, un maestro del pueblo de Israel? Sí. ¿Se encontró con Cristo Jesús? Sí. ¿Era necesario ser bautizado? Sí. ¿Quién lo bautizó? Un discípulo, un siervo de Cristo, un hermanito de la iglesia llamado Ananías. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Delante de Dios no hay grandes ni pequeños. Delante de Dios hay siervos, hay discípulos, y al final veremos que delante de Dios, Dios quiere tener amigos. Dios quiere ser amigo suyo. Dios quiere realizar o llevar a cabo una relación de amistad con usted. En el Antiguo Testamento me llama la atención cómo Dios habla de Abraham y cómo Dios dice de Abraham. Ponga cuidado, hace 38 años que le sirvo a Dios y lo que más me ha emocionado es que no solamente soy un discípulo del Señor o un siervo del Señor, lo que más me gusta es que la Biblia dice que soy amigo del Señor. Dios quiere tener un amigo. San Juan capítulo 15, versículo 15. ¿Cómo dice Juan 15, 15? Veamos lo que dice el Señor Jesús. Más que siervo, un amigo. Más que discípulo, un amigo. Más que miembro de iglesia, un amigo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Juan 15, 15. Dice Jesús, ¿qué cosa? Ya no os llamaré, ¿cómo? Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y yo le pregunto, ¿le gustaría ser amigo de Jesús? ¿A cuánto le gustaría ser amigo de Jesús? Oiga, cuando era pequeño, cuando era un niño, así suena mejor, cuando era niño, tenía un amigo. El amigo se llama Pedro Rincón, le decíamos Pepe. Y de niño a mí me gustaba pelear todos los días. A mí me fascinaba pelear. Era que me encantaba pelear porque cuando algo pasaba en mi casa, con mi hermano me daban la pela a mí. O con mi hermana la pela me la daban a mí. Así que como me daban una pela en casa, yo decía, bueno, me dan aquí, yo doy afuera. Y todos los días peleaba, llegaba a la escuela tranquilo, calladito, y cualquier razón le entraba al primero que se me apareciera, le entraba. Pero a veces aparecían unos que eran muy grandes. Y algunos grandes querían darme porque como me gustaba tanto pelear, y me decían, nos vemos en la salida. Y yo le decía, ¿cómo no? Nos vemos en la salida. Pero no era ningún tonto. Como Pepe era grande, yo le decía, muy bien. Salíamos de la escuela y cuando el grandulón venía a darme, decía, espérate un momento. Entonces llamaba a mi amigo, que nos decíamos de que Tenor. Yo buscaba a Pepe y le decía, Tenor, arrégleme este. Salida, mamacita linda. Y entonces el otro decía, no, que no es contigo, Pepe. Entonces él le decía, si te metiste con él, te metiste conmigo. Chula, mamá. Y decía, métale. Y le entraba de una vez también. Recuerdo un pleito que se armó, ay mamacita linda. Yo creo que mejor sigamos con este sermón, ¿le parece bien? Oiga, ¿quién se puede meter con usted si usted pertenece a Cristo Jesús? Ese día me asusté. ¿Saben lo que es cayuco? ¿No saben lo que es un cayuco? No. ¿Cómo le podemos llamar al cayuco? Ok, hay una gente que pone en una pared de una planta que tiene muchas espinas. Cactus, ¿le parece mejor? Cactus. Oiga, se armó un pleito, pero un pleito. En este momento nos estamos preparando para un santo bautismo. Pienso que ya tengo toda la atención de ustedes. Así que ahora quiero decirles que en este momento tenemos una experiencia hermosa. Le continúo lo del pleito ahorita, porque sé que es tan curioso y medio chismoso, pero bueno, ya hablaremos de eso. El pastor José Gregorio Nava
vaya a hacer su entrada al bautisterio, porque tenemos en este momento un santo bautismo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero ver las manos levantadas de todos los que hemos sido bautizados. Levanten su mano bien alto. Alabado sea el nombre de Dios. Así que todos ustedes tienen sus nombres en el libro de la vida. Tengo que hacer la otra pregunta. Quiero ver las manos levantadas de todos los que no han sido bautizados como lo fue Jesús a través de la sumersión en el agua. ¿Pueden levantar la mano ahora? Bueno, somos más los que hemos sido bautizados, ¿verdad? Alabado sea Dios. El pastor José Gregorio Nava se prepara para bautizar 5 personas que han tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús. ¿Podemos hacer una pequeña oración en este momento antes de hacer el bautismo? Cierren sus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias por este santo bautismo. Gracias por la oportunidad de ver estas almas entregarse a usted para tener sus nombres en el libro de la vida. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la primera persona para ser bautizada se llama Norma de León. Norma de León. Muy bien. ¿Le parece bien si cerramos los ojos para orar? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, presentamos ante usted a Norma de León, fiel a la santa palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este momento, el pastor José Gregorio Nava se prepara para bautizarla. Querido Padre Celestial, ella ha tomado la decisión de pertenecer a su familia, a su iglesia, de tener derecho de entrada en la patria celestial, para que su nombre sea registrado en el libro de la vida, para que tenga derecho de entrada en la patria eterna, para que su cuerpo sea templo y morada del Espíritu Santo, para que sea conocida como miembro de la familia de Dios. En este momento, Padre amado, el pastor José Gregorio Nava bautiza a Norma de León. Fiel a sus santos principios, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto felicitan a Norma por su decisión? Alabado sea Dios. La siguiente persona para ser bautizada se llama Lourdes Palacios. Lourdes Palacios. Alabado sea el nombre de Dios. Lourdes Palacios. Muy bien, oramos. Cierren sus ojos, vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, presentamos ante usted a Lourdes Palacios, fiel a la Santa Biblia y siguiendo las doctrinas de la Iglesia del Séptimo Día. Lourdes Palacios hoy decide entregarse a usted, querido Padre Celestial, para que su nombre sea registrado en el libro de la vida, para que tenga derecho de entrada en el reino de los cielos, para que sea conocida como una princesa real, hija del Dios Altísimo. El pastor José Gregorio Nava está listo y disponible para bautizarla y tener derecho de entrada en la patria eterna. Fiel a su palabra, Señor, el pastor José Gregorio Nava la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a Lourdes por su decisión? Alabado sea Dios. Número 3, tenemos a otra jovencita que se llama Yadira Palacios. Yadira Palacios. Muy bien. Les invito a cerrar sus ojos para que oremos a nuestro Dios. ¿Oramos? Apreciada Yadira Palacios, fiel a las Sagradas Escrituras y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides voluntariamente entregarte en las manos de Jesucristo el Señor. Fiel a su santa palabra, Padre,
ella ha decidido aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Querido Dios, para que su nombre sea registrado en el libro de la vida, para que tenga derecho a entrar en el reino de los cielos, para que sea conocida en esta tierra como hija del Altísimo, el pastor José Gregorio Nava la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a Yadira? Amén. Número 4, tenemos a un caballero, Luis Carlos Polanco. Luis Carlos Polanco. Este es un caballerito. Luis Carlos Polanco. Alabado sea el nombre de Dios. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeñines, todos querían ser bautizados desde temprana edad. Y decían, no, hasta que llegue a esta edad. Llegaban a esa edad y lo bautizaban. Vamos a orar, cierren sus ojos, vamos a orar. Apreciado Luis Carlos Polanco, fiel a la Santa Biblia y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides entregarte a Jesucristo nuestro Señor. Por tal razón, querido Padre Celestial, el pastor José Gregorio Nava se prepara para bautizarlo. Fiel a su palabra, para que su nombre se registre en el libro de la vida, para que tenga derecho de entrada en la patria celestial, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que sea protegido por los ángeles, para que sea dirigido por usted. El pastor José Gregorio Nava lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto felicitan a Luis Carlos? Amén. Alabado sea Dios. Número 5, tenemos otro caballero, se llama Arsenio Sánchez. Muy bien, Arsenio Sánchez, en plena juventud, ha tomado la decisión de entregarse a Jesucristo a través del santo bautismo. Es bueno saber que en el bautismo se realiza una transacción. Usted acepta que Cristo le compre con su sangre preciosa. Usted acepta dejar de ser y de tener su nombre en el libro de la muerte para que lo pongan en el libro de la vida. Usted acepta ser miembro de la familia de Dios. Usted acepta ser lavado con la sangre de Cristo. Usted acepta ser lleno del Espíritu Santo. Usted acepta ser un ciudadano del reino de los cielos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Apreciado Arsenio Sánchez, fiel a la santa palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides entregarte libremente, públicamente, a Jesucristo nuestro Señor. Por tal razón, querido Padre Celestial, rogamos en esta hora que el nombre de Arsenio Sánchez sea registrado en el libro de la vida, que sea conocido como Hijo del Dios Altísimo, miembro de la familia celestial, que su cuerpo sea templo para morada del Espíritu Santo, que sea cubierto con su manto de justicia, que nada ni nadie lo pueda tocar y se mantenga firme hasta la venida de Cristo Jesús. Para que estas bendiciones lo alcancen, el pastor José Gregorio Nava se prepara para bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto felicitan a Arsenio Sánchez? Alabado sea el nombre de Dios. Ese día cuando salimos de la escuela, frente a la escuela estaba el grandulón que quería pelear conmigo. Cuando viene yo le digo, espérate, y entonces llamo a mi amigo y viene Pepe y comienza el pleito. Pepe comenzó a golpearlo y eran, en ese colegio, un colegio público, habíamos casi 1000 muchachos. Así que afuera estaba el relajo, todos los muchachos y el pleito en medio de la turba. La gente del colegio no salían porque eran demasiados muchachos. Llegó un momento donde el tipo, ya Pepe le había dado bastante, entonces Pepe se bajó y lo levantó por las piernas y así al final había una pared
de cactus. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle: Pepe, pégalo al cayuco, cosa linda, mamacita linda, compadre. Y el amigo mío corre para el cayuco con el otro levantado y este empieza a llorar. Gracias a Dios que estaba bien lejos el asunto. Ay, mi madre. Y entonces me dice Pepe: Tenor, lo pego al cayuco. Entonces me asusté yo. Le dije: no, suéltalo. Por suerte que lo soltó. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quién puede vencer a Jesucristo? A ver, ¿quién puede vencer a Jesucristo? Nadie. Entonces, ¿por qué vivir tan abandonado, tan como vivimos cuando tenemos a Cristo Jesús, que es el Todopoderoso? Cuando uno es siervo de Jesucristo, significa que Cristo nos compró con su sangre, que somos propiedad de Jesucristo. Dice la Biblia: ¿y quién es el que os podrá hacer el mal si vosotros seguís el bien? ¿Y quién puede tocar a un siervo que está bajo las alas del Señor? Hay un versículo en la Biblia, precioso versículo, en el libro de Isaías capítulo 26. Veamos, Isaías capítulo 26, mire qué cosa linda. Isaías capítulo 26, el versículo número 3. ¿Cómo dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa dice? Ha confiado. ¿Cómo lo guardará Dios? En completa paz. No importan las circunstancias. Cuando usted es un siervo de Cristo, cuando usted pertenece a Cristo, no tiene nada que temer. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 30 de junio de 1979, sábado 5:30 de la tarde, le entregué mi vida a Cristo. A través del santo bautismo, el Señor me aceptó como su hijo. Ya pasaron 38 años, todavía sigo siendo hijo del Señor. Cuando usted se bautiza, Dios le acepta, le adopta como miembro de su familia. Dios paga con la sangre de Cristo el precio de la vida suya. Ahora usted es propiedad de Dios. En esta semana estaremos invitando a las personas que necesitan ser bautizadas que lo hagan para que tengan derecho de entrada en la patria celestial. ¿Y qué ocurre, pastor, cuando me bautizo? Gálatas capítulo 3, versículo 27 y versículo 28. Vamos a preparar este aterrizaje. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Cómo dice la Biblia? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis ¿cómo? Revestidos. Han pasado 38 años y pudiera contarle muchas experiencias de cómo personas han visto los ángeles que me acompañan y de cosas hermosas que han pasado. Es posible que en esta noche, en esta reunión o en la radio nos esté siguiendo alguna persona que en el pasado caminó con Cristo. Por alguna circunstancia de la vida dejó el camino, perdió el rumbo, perdió la senda. Lo bueno de Dios es que siempre está esperando a sus hijos. Cuando el hijo pródigo apareció en el escenario, ¿verdad que el padre corrió? ¿Corrió o no corrió? Corrió, lo abrazó y lo besó. E hizo una fiesta y mandó a quitarle la ropa sucia y a ponerle ropa de gala. Querido, querida, Dios está esperando por ti. Aunque borraron tu nombre del libro de la vida, el Señor quiere colocar tu nombre otra vez en ese santo libro. Escúchame, por favor. Si tú estás presente en este salón, o si nos estás siguiendo a través de la radio, o si nos estás siguiendo por la televisión o por el internet, escúchame lo que te voy a pedir. ¿Eres tú una persona que se alejó del Señor? ¿Eres tú alguien que se retiró de los caminos de Dios? ¿Eres tú alguien como el hijo pródigo que se fue lejos? ¿Eres tú una persona que necesita volver a Dios? Escúchame. Si tú eres esa persona que tiene que volver a Dios, entonces levanta la mano conmigo, levanta la mano bien alto. Alabado sea Dios. Yo me voy a atrever a pedirle, pónganse en pie, por favor, pónganse en pie. Nunca se avergüencen del Señor.
Nunca se avergüencen del Señor. En el capítulo 11 del libro de San Juan aparece una linda experiencia, la experiencia de Lázaro. En el capítulo 8 aparece la experiencia de una mujer pecadora. La trajeron donde Jesús. Y después que todos se fueron, Cristo le hizo una pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Todos se fueron. Cristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si usted sabe que estuvo lejos de Dios y otra vez quiere volver a la casa, póngase en pie conmigo, póngase en pie sin ningún temor. Levántese donde usted esté, ya sea en su casa, levántese, y si está manejando, levante la mano, pero haga una muestra, una seña, que el cielo vea que usted está diciendo: Señor, yo quiero regresar a la casa, yo quiero regresar con usted. Que me fui muy lejos, pastor, el Señor tiene un brazo largo para traerte de vuelta. Que me caí, el Señor te puede levantar. Que me perdí, el Señor te anda buscando. No importa las circunstancias, el Señor tiene poder para cambiar las cosas. Usted no sabe, pastor, hasta dónde yo llegué. Una cosa yo sé. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa dice? Me limpia de todo pecado. Yo voy a ser bien atrevido ahora. Si usted es esa persona que tiene que volver al Señor, venga conmigo aquí al frente. Atrévase, sálgase de la multitud y venga y póngase a mi lado y dígale al cielo y al universo: hoy yo decido que mi vida pertenecerá a Cristo Jesús. Adelante, yo lo quiero aquí arriba. Suban conmigo aquí arriba. Todas esas personas que alguna vez caminaron con el Señor y por alguna razón se alejaron, se retiraron, sea por una razón X o una razón Y, yo lo quiero conmigo aquí arriba esta noche. Venga y acompáñeme, que el mundo entero sepa que usted está aceptando volver a la casa del Padre. En San Lucas capítulo 15 dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo. La frase volviendo en sí significa despertándose, significa entendiendo o comprendiendo. Nada ni nadie te amará más que Cristo Jesús. Número 2, ¿hay entre nosotros alguna persona que sabe que tiene que prepararse para tener su nombre en el libro de la vida y quiere que hoy oremos por él o por ella? ¿Hay alguna persona aquí en la sala que necesita empezar a prepararse para en algún tiempo futuro dar el santo paso del bautismo? ¿Hay alguien así? ¿Puede levantar la mano con nosotros también? ¿Hay alguna persona que tiene que empezar a prepararse? Aquí veo una mano. ¿Hay alguien más? Aquí hay otra mano, alabado sea Dios. ¿Hay alguien más? Aquí veo otra mano. ¿Por qué no vienen de una vez con nosotros? Vengan con nosotros aquí arriba también. Adelante. Venga, bebé, con nosotros. Adelante. Suban sin ningún temor. Si usted sabe que tiene que empezar a prepararse para en el futuro dar el santo paso del bautismo, venga. No tenga ningún temor. Suba aquí arriba con nosotros. Hagámoslo y digámosles al universo y al mundo entero: yo quiero prepararme para ser un siervo de Dios, ser una sierva de Dios. Yo quiero prepararme para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Yo quiero ser de la familia de Dios. Recuerde que la salvación es para los pecadores. Mientras más usted pecó, dice la Biblia, donde abundó el pecado, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. Espere, no es que usted debe pecar para que la gracia sobreabunde, no, un momento, sino que si ya lo hizo, el Señor resuelve esa situación. No luche ni pelee, levántate y pasa al frente. Pastor, me da vergüenza. Ese es el punto, que rompa la vergüenza y le diga a todo el mundo: Cristo es el primero en mi vida. Yo fui el primero en la vida de Cristo. Murió, soportó el oprobio, muriendo en una cruz como un maldito de Dios. Ahora yo me levanto, yo paso al frente y le digo a todo el mundo que yo acepto el amor de Cristo, acepto su sacrificio y acepto su salvación. Venga con nosotros, querido. Suba con nosotros aquí arriba. Deje que el mundo entero le vea. Le garantizo en este momento que hay personas viéndole en cualquier rincón de la tierra, desde Suecia en el norte de Europa hasta abajo en el sur de África, desde el norte Alaska hasta abajo Argentina, en toda Asia,
por lo menos sé de la China y Japón y abajo hasta Australia, hay personas que le van a ver. Y hay muchas personas en el Medio Oriente que están siguiendo también la señal para la gloria de Dios. Así que venga, levántese, pase al frente, dígale a Dios y al universo: hoy quiero prepararme para ser un siervo de Dios, para ser miembro de su familia. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Pastor, me da vergüenza tanta gente. Bien, hagamos un trato. Entonces levántese donde usted esté y vamos a hacer una oración. Póngase en pie donde usted esté y dígale así, al estar donde usted esté: alabado sea Dios. Bueno, yo quiero entregarme al Señor, no voy a pasar al frente, pero yo me voy a poner en pie. Que el Señor lo sepa, que el universo lo sepa. Me quedo aquí detrás de las cámaras porque me da vergüenza que la cámara me vean. Alabado sea el Señor. Después le contaré algunas cosas hermosas que Dios ha hecho. Muy bien, ¿les parece bien si oramos en este momento? ¿Podemos estar todos en pie para la oración? En esta oración quisiera pedir, por favor, al pastor Espejo que nos acompañe. Voy a pedirle al pastor de la iglesia que pase al frente con nosotros, porque estas personas necesitan ser atendidas cada día, cada semana. Son ovejas del Señor que necesitan ir al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguno de ustedes conoce a alguna de estas personas que han pasado al frente? ¿Ustedes les conocen? ¿Ustedes les trajeron? ¿Son sus amigos o sus familiares? ¿Pudieran ustedes, por favor, por lo menos una persona venir para cada uno? Suban, vengan, acompáñenle, por favor. No hay decisión más importante en la vida que prepararse para ir al reino de los cielos. Y en esta semana oremos, en esta semana ayunemos, en esta semana clamemos a Dios para que el Espíritu Santo fortalezca estas decisiones y cuando la semana termine, todos estos nombres estén registrados en el libro de la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Oremos en esta semana, hermanos y hermanas, no solo por los que están presentes, oremos también por los que nos siguen a través de la radio. Oremos también por los que nos siguen a través de la televisión y a través de la internet. Oremos por los que están siguiendo la señal en YouTube. Oremos sin cesar para que el Espíritu Santo toque los corazones, para que entiendan y comprendan que hay salvación en Cristo Jesús, para que se entreguen al Señor antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar, vamos a prepararnos para la oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Y gracias por todas las personas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, Señor, a través de la radio, la internet o la televisión. Y gracias por las personas presentes en este lugar. Pero ahora, Dios, queremos darle muchísimas gracias por estas personas que han pasado al frente. Amigos y amigas que han tomado la decisión de prepararse para ser bautizados o bautizadas en el futuro. Pero hermanos y hermanas que en algún momento perdieron el rumbo y hoy han decidido volver a la casa del Padre. Pedimos su bendición también sobre aquellos que se han colocado en pie por temor a las cámaras, pero que están aquí y han decidido prepararse también para tener derecho de entrada en la Canaán celestial. Llene de luz sus mentes, Señor, que el Espíritu Santo les llene también. Y que en esta semana veamos su gloria, Padre Celestial, y muchas almas entregarse a Cristo Jesús. Amén. Que antes que el tiempo termine, familias completas estén selladas con el Espíritu para honra y gloria de su nombre y salvación por la eternidad. Amén. Bendiga Dios esta asociación. Bendiga, Padre, a cada uno de sus pastores. Bendiga, Señor, cada una de las iglesias. Bendiga a cada miembro de iglesia, hermano y hermana, pero de una manera especial pedimos una bendición grande y abundante sobre toda la comunidad. Amén. Cada casa, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija, Señor. Que millones de personas en este país se entreguen a Cristo Jesús. Amén. Lo pedimos, Dios, y lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.